Muy bien. En la clase de hoy vamos a estar hablando sobre la fisiología respiratoria. Vamos a ir abordando un poquito sobre la anatomía también, que evidentemente no podemos hablar de una sin la otra. En la mayoría, en la mayoría de los casos siempre vienen entrelazados también lo que es la fisiología con la anatomía. Así que vamos a estar viendo un poquitito sobre lo que es, cuáles son las partes del sistema respiratorio, las funciones del sistema respiratorio y básicamente cómo funciona nuestro sistema respiratorio, ¿verdad? Como les había dicho yo en principio, vamos a ir abordando a grandes rasgos lo que más nos interesa a nosotros. Lógicamente no vamos a estar profundizando demasiado en ciertos términos que de repente, en vez de aprender, nos va a confundir, ¿verdad? Y entonces vamos a estar hablando, practicando un resumen de lo que sería la fisiología respiratoria. Buenos Aires. Como les dije, sí o sí vamos a tener que tocar un poquitito sobre la anatomía también del aparato respiratorio para ir conociendo un poco y adentrándonos un poco también a nuestro tema que es la fisiología. En cuanto a su anatomía, el aparato respiratorio se divide en dos vías respiratorias, una alta y una baja. En este caso, a nivel general, podemos mencionar a las vías respiratorias, entre ellas las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Y acá nos faltan los alveolos también. Ok. Y en otra parte o en otra división de lo que sería nuestra vía respiratoria encontramos también a los pulmones, lógicamente. Entonces, un ratito, si pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Ok. Aquí encontramos entonces a las fosas nasales, aquí más o menos, en la zona, esta sería una vista lateral del cuerpo humano, y en esta zona más o menos nosotros encontramos a la faringe. Posteriormente encontramos más o menos en la zona de la garganta a la laringe, y luego esta protuberancia o estos anillos que observamos acá sería la tráquea, que es lo que cuando nosotros levantamos el cuello podemos palpar, ¿verdad? Esa sería la tráquea entonces. Que luego va justamente, su conducto baja y desemboca en lo que serían los bronquios y los bronquiolos. Estas ramas que observamos acá serían los bronquios. Y estas pequeñas ramificaciones ya serían justamente los bronquiolos, que es lo que justamente sería la continuidad o la continuación de nuestros bronquios. En otro gráfico vamos a ir observando lo que son los alveolos, pero a modo de que se entienda un poquitito acá, en estas terminaciones de los bronquiolos, usualmente es en donde se encuentran los alveolos, que son como racimos de uva, todas juntitas, que tiene otra vez su propia red capilar también. Y aquí encontramos al diafragma, que también vamos a estar hablando de la misma, porque juega un papel muy importante en lo que es nuestro aparato respiratorio, nuestra fisiología respiratoria más que nada. Esto en cuanto a su anatomía. Y ahora sí, como les decía, las vías respiratorias constan de dos partes. Una vía respiratoria alta y una vía respiratoria baja. Las vías respiratorias altas constan de la nariz, la boca, los senos paranasales, la faringe y la laringe. Y las vías respiratorias bajas constan de la tráquea y baja
ya a lo que sería la caja torácica, donde encontramos a los bronquios y los pulmones. Bronquios, bronquiolos, alveolos y los pulmones, lógicamente. Eso a modo de que se entienda. Entonces, toda esta zona sería nuestra vía respiratoria alta. De la tráquea para abajo, a la zona ya de lo que sería nuestro tórax, ahí encontramos a las vías respiratorias. Siempre se hace esta diferencia o esta diferenciación cuando se trata justamente de ciertas patologías. No vamos a entrar en eso ahora, pero es a modo de que se entienda un poquito. Solemos escuchar, o no sé si en algún momento escucharon, que solamente llegó a las vías respiratorias altas el virus, no bajó. Se solía escuchar mucho cuando justamente estábamos con el tema del COVID, ¿verdad? Entonces, o famosos los remedios caseros, ¿verdad? Que teníamos que utilizar, que qué sé yo, y eso solamente, algunos tratamientos caseros solamente involucraban a las vías respiratorias altas, pero a profundidad ya no llegaba, o sea, a las vías bajas ya no llegaba. Ok. Aquí encontramos justamente lo que les mencioné. Acá tenemos a la tráquea, a los bronquios. Estos bronquios se vuelven a ramificar, o sea, van disminuyendo su tamaño a la par que van terminando, y estos serían los bronquiolos. A eso se le llamaría los bronquiolos. Y estos racimos en forma de uva es lo que justamente les estaba diciendo, que son los alveolos. Acá desemboca, acá termina la cuestión. Estos alveolos están recubiertos, así como se observa en esta imagen, están recubiertos de una red en su parte externa, ¿verdad? Esa sería una red capilar sanguínea. Habíamos visto nosotros en el sistema circulatorio justamente que la sangre desoxigenada es la que circula por las venas. Y por las arterias circula sangre oxigenada. La sangre es un poco más oscura y es la que justamente, esa arteria es la que determina las pulsaciones también, ¿verdad? Porque están conectadas directamente a lo que sería nuestro sistema cardiovascular. Entonces, si nosotros inhalamos aire, esto llega a los pulmones, y llega en este caso hasta los alveolos, y es en esta zona, en esta red capilar, en donde se absorbe ese oxígeno que va a necesitar la sangre posteriormente. De ahí es que va ya, y genera otra vez una circulación en todo el cuerpo, justamente ya llevando sangre oxigenada. Por eso es que en principio les venía comentando y siempre les digo que un sistema no trabaja solamente para lo que se le creó, sino que evidentemente va a ir trabajando con otros sistemas, con otros aparatos, uno con el otro, ¿verdad? Ningún sistema trabaja sin el otro, así que todos están para realizar una función concreta en donde otro sistema viene y le ayuda también a cumplir. Okay. ¿Hasta ahí están bien? ¿Hasta ahí me siguen todavía? ¿Se entiende bien? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Ok. Ahora bien, cuando hablamos, bueno, estamos hablando de nuestro sistema respiratorio, de los pulmones, los bronquios, bronquiolos, alveolos y demás, ¿verdad? Todo eso, todos esos órganos, todos esos conjuntos, elementos o complementos están alojados en el tórax, decimos, ¿verdad? El tórax propiamente recibe el nombre de caja torácica y es en donde justamente está alojado nuestro sistema respiratorio. Entonces, la caja torácica en conjunto
la forman justamente la columna vertebral, que es acá se observa pero que está hacia el fondo, ¿verdad? Porque esta sería una vista anterior de lo que es el cuerpo humano, ¿verdad? Acá se le ve medio alejadito porque justamente está atrás, ¿verdad? La clavícula, que son estos huesitos que tenemos en la parte superior, que sería este huesito, al realizar de este modo una antepulsión de hombro, se puede observar la clavícula, ¿verdad? Hay gente que tiene más prominente que otras, usualmente las personas muy delgaditas, en ellas se suele visibilizar mejor, ¿verdad? Se observa mucho mejor. El omóplato o la famosa escápula, que sería la famosa paleta que le dice la gente, ¿verdad? Que es la que está atrás. Muy bien. El esternón, que sería este hueso, que es el que tenemos, es la partecita dura que tenemos en el medio de los senos, ¿verdad? Y lógicamente las costillas, que es la que le bordea o la que recubre al tórax mismo. Muy bien. Entonces, nuestro sistema respiratorio está alocado dentro de la caja torácica. Ahora bien, vamos a hablar un poquitito sobre la anatomía de los miembros, de las vías respiratorias altas, y posterior a eso vamos a adentrarnos un poquitito en lo que es, de lo que sería ya la fisiología respiratoria más bien. Acá, las fosas nasales. Sabemos que esto es nuestra fosa nasal. Los huequitos que tenemos en la nariz es parte de nuestra fosa nasal, ¿verdad? Esto sería en una vista lateral, pero justamente de la mitad hacia adentro es lo que se observaría, ¿verdad? Aquí tenemos la punta de nuestra nariz, aquí tendríamos el paladar duro, que es la bóveda dura que tenemos encima de la lengua, ¿verdad? No es la prótesis dental, cuando hablamos de paladar. Entonces, encontramos aquí las cavidades óseas situadas sobre la cavidad bucal, rodeada por el paladar duro, que es el que determina nuestros dientes, por ejemplo, los nasales, el frontal, que sería el hueso del cráneo de la parte anterior, ¿verdad? Y el etmoides, que sería esta zona más o menos. Están separadas por un tabique nasal, que es lo que nosotros sentimos cuando palpamos la punta de nuestra nariz. Ese sería nuestro tabique, que usualmente se suele fracturar o se suele fisurar por los golpes que uno pueda recibir o por caídas, choques y demás, ¿verdad? O famoso, me chutaron la pelota por la cara, ¿verdad? Entonces, eso puede terminar esas ciertas fracturitas también en este hueso del tabique. Y en las paredes laterales encontramos a los cornetes. Los cornetes serían esto, ¿está bien? Las aletas, por decirlo así, que podemos nosotros dilatar o podemos contraer o podemos relajar también. Tiene una cierta movilidad también voluntaria. Hablando ya de lo que es de lo que son las fosas nasales en cuanto a anatomía, también tenemos que determinar su función, ¿verdad? ¿Para qué sirven estas fosas nasales? Y las fosas nasales sirven, o su función es la de limpiar, calentar y humidificar el aire inhalado. Inhalar es cuando metemos aire y exhalar es cuando sacamos aire, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros respiramos, inspiramos, ahí justamente lo que hacen las fosas nasales es filtrar cualquier cuerpo extraño que pueda ingresar a nuestro cuerpo, gracias justamente a los vellitos nasales que tenemos, ¿verdad? Menciona que calienta y humidifica el aire inhalado. Nosotros tenemos una cierta secreción dentro de la nariz o en las fosas nasales que justamente
es lo que da como, tiene esa particularidad justamente de humidificar y de calentar el aire que nosotros vamos inhalando. Cuando hace mucho frío suele ocurrir que de repente inhalamos demasiado aire o nos sopra ese viento sur así demasiado intenso y de repente el aire que inspiramos nos hace doler esta zona, ¿verdad? Entonces es porque no se calentó demasiado, que digamos, el aire que entró inhalando. Por eso evidentemente no es culpa de nuestras fosas nasales, es por el clima también, ¿verdad? Ok. Usualmente esas secreciones que tenemos dentro de la nariz, junto con los vellos nasales, los vellos de las fosas nasales, es lo que hace es filtrar, como les digo, y limpiar el aire que nosotros vamos a inhalar. El aire ya inhalado, el aire que ya llega a los pulmones, ya es un aire limpio en teoría, ¿verdad? ¿Y qué pasa dentro de las fosas nasales? Se crean los famosos mocos, ¿verdad? Esos mocos, literal, es una suciedad que se quedó de lo que se filtró cuando nosotros estábamos respirando. No sé si en algún momento se habrán dado cuenta que cuando el ambiente es muy contaminado o cuando hay mucha polvareda, por ejemplo, pues hay días que, qué sé yo, hay mucho viento, hay mucho polvo, sí o sí segregamos más cantidad, tenemos más cantidad de moco en la nariz que en los días en que no suele estar así. Entonces, es justamente porque la función específica de esas fosas nasales se está cumpliendo, ¿verdad? No obstante, también detecta los olores, lógicamente, y actúan como una caja de resonancia para ampliar los sonidos de la voz. También actúa de ese modo. Por eso es que hay gente, por ejemplo, que dicen que habla muy nasal. Tiene algo que ver, tiene siempre todo que ver, mejor dicho, también con la zona de las fosas nasales, la laringe, la faringe, mejor dicho, también, ¿verdad? Creo que vamos a hablarlo un poquitito de eso más adelante. La faringe, esta está recubierta en su porción oral por epitelio escamoso y estratificado. Es un tubo musculoso común a los aparatos digestivos y respiratorios. ¿Qué quiere decir eso? Que comunica o que trabaja también en el sistema digestivo y también en el sistema respiratorio. Lógicamente, en el sistema digestivo se va a ir a desembocar justamente en lo que es el esófago. Sin embargo, en el sistema respiratorio ya va otra vez a la laringe y luego a la tráquea. Entonces, la faringe comunica con la boca a través del istmo de las fauces al esófago, que sería justamente en la parte de, o sea, sería ya justamente para la parte digestiva, del aparato digestivo. Y la boca a través, o sea, comunica también a la boca a través del istmo de las fauces, las fosas nasales también, a través de las coanas. De la fosa nasal pasa a la faringe, luego a la laringe y posteriormente también lo comunica con el oído medio, gracias a las trompas de Eustaquio. O sea que tiene mucha relevancia la faringe entonces por su ubicación. Ahora bien, la laringe es la que justamente dijimos que está más o menos en la zona de la garganta, es la que permite la fonación y el paso del aire. A través de la laringe va a pasar el aire que justamente luego va a ir también comunicándose a través de la tráquea. En la laringe hay dos pares de repliegues, las cuerdas vocales, que puede ser la falsa o superior y la verdadera y la inferior, que son las que justamente producen los sonidos. La tensión de las cuerdas vocales, modifica el tono del sonido y el tamaño de la laringe determina el timbre de la voz. Esta puede ser muy aguda o
y demás, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, hasta ahí lo que sería las vías respiratorias altas en cuanto a un poco de su fisiología y un poco de su anatomía. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar ya de lo que es la respiración. Es una acción inherente a la vida, necesaria por dos aspectos fundamentales. Por un lado, nos permite la captación de oxígeno para que los tejidos puedan oxigenarse. Pero la parte más importante de la respiración es que nos permite eliminar el dióxido de carbono, ya que este es un desecho que además es tóxico para el cuerpo. Entonces, la respiración, como bien dice, es una acción inherente a la vida. Tenemos que respirar, si no nos morimos, ¿verdad? Tiene dos funciones importantes, dos funciones fundamentales. Una, que es la de oxigenar los tejidos del cuerpo. Y dos, que sirve para eliminar los desechos de dióxido de carbono de nuestro organismo, que justamente es tóxico para nuestro cuerpo. Nosotros podemos expedir desechos de nuestro organismo a través de la linfa, como la otra vez estuvimos mencionando. La linfa nosotros recepta sustancias de desecho que va eliminando a través de la sangre, a través de la orina, las heces, el sudor también. Entonces, a través de esas cuestiones, esas acciones, nosotros podemos ir eliminando ciertos desechos. Pero también a través de la exhalación. Inhalamos, exhalamos dióxido de carbono. Nosotros podemos intoxicarnos con nuestro dióxido de carbono si eso no es liberado. Es lo que ocurre, por ejemplo, en los lugares en donde hay pequeños espacios y no hay ventilación, ¿verdad? Una persona puede morir ahogada, no por agua precisamente, pero sí con dióxido de carbono. Se intoxica y muere, ¿verdad? Ok. La respiración tiene dos fases, que es la que les estuve mencionando. La inspiración, que es cuando inhalamos aire, cuando entra aire a los pulmones. Y la expiración o exhalación es cuando sacamos el aire de nuestro organismo. La inspiración permite que el aire fluya hacia los pulmones. Durante la inspiración, los músculos intercostales y el diafragma se contraen, permitiendo que el aire penetre en los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? El tórax se agranda, se ensancha. En la segunda fase, que es la de la aspiración, esta consiste justamente en la expulsión de gases, ¿verdad? De gases de los pulmones, no gases de otro lado. Durante la expiración, los músculos utilizados para la inspiración se relajan. ¿Y qué pasa? Entonces, los gases son expulsados y de los pulmones, ¿verdad? Entonces, si en la inspiración se ensanchó, en la expiración vuelve a su estado normal. Eso es lo que más o menos estoy explicando. Un ratito. Ok. Etapas de la respiración. ¿Qué pasa durante la respiración? ¿Qué pasa cuando nosotros inhalamos aire y sacamos aire? ¿Qué es lo que pasa? Es lo que quiere mencionar acá. Uno, hay un intercambio de aire entre la atmósfera y los pulmones. Y a eso se lo llama ventilación pulmonar. Dos, hay un intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono entre el aire pulmonar y la sangre, que es lo que le estuve mencionando. Que los alvéolos están recubiertos de una red capilar sanguínea, que es la que justamente, con la que justamente se conecta el oxígeno con la sangre para que circule a todos los tejidos sangre oxigenada, ¿verdad? 3.
transporte de gases en la sangre, que es justamente esto que les dije, ¿verdad? Hay una circulación pulmonar y sistémica. Nosotros no es que inhalamos aire, sacamos aire y ahí ya se acabó la cuestión. No. Nosotros inhalamos aire y ese oxígeno que inhalamos es lo que se utiliza para que las células de nuestro cuerpo estén activadas. Entonces a eso se le llama circulación pulmonar y sistémica. Ya cuando la sangre es oxigenada, gracias a ese aire inhalado, eso va desembocando a todos los tejidos del cuerpo y esa es una circulación pulmonar y sistémica. 4. Hay un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células. Lo mismo que le dije anteriormente. Y por último, la respiración celular tiene lugar en el interior celular y en ella es necesario el oxígeno para producir dióxido de carbono, agua y energía. Ok. Y acá justamente encontramos otra vez lo que les había mencionado. Esta es la red capilar que recubre a los alveolos. ¿Está bien? Esta azulcita sería la arteria pulmonar y la roja sería la vena pulmonar. La que trae sangre sin oxígeno, acá se filtra o se hace un licuado de cuestiones allí y lo transporta a través de esta arteria pulmonar al torrente sanguíneo con, o sea, ya sería sangre oxigenada en ese caso. Por eso es que en la vena circula sangre desoxigenada y en la arteria la sangre ya es oxigenada. ¿Está bien? Muy bien. Vimos entonces lo que eran las partes de la vía respiratoria alta, sus funciones, cómo trabaja, y ahora la vía respiratoria baja. Permanece cierto, o sea, la tráquea en este caso, porque a partir de la tráquea ya es vía respiratoria baja, permanece siempre abierta gracias a sus anillos cartilaginosos incompletos. Y aquí podemos observar por qué es incompleto. No está completamente cerrado. Sirve de paso a la corriente aérea. O sea que por allí pasa el aire, ¿verdad? Por esta. Muy bien. Los bronquios, que serían estas ramas, se ramifican en tubos cada vez más finos que acaban en los sacos alveolares. Entonces, su ramificación más fina ya sería esto, que serían los bronquiolos. Y de ahí pasa justamente a los alveolos. En este caso, a los sacos alveolares. Muy bien. Los alveolos pulmonares. Y aquí podemos observar mejor, ¿verdad? Estas células pulmonares o alveolares tienen dos tipos de neumocitos. El neumocito tipo 1 es la que lleva a cabo el intercambio gaseoso. ¿Qué quiere decir intercambio gaseoso? Entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Ese intercambio. Y ocupan un 95% de la superficie de los alveolos gracias a sus prolongaciones citoplasmáticas. Sin embargo, los neumocitos tipo 2 son el 60% en número, pero ocupan solamente un 5% del espacio porque son más pequeños. Y ahí no se realiza un intercambio gaseoso, pero interviene en la distensión y recuperación del tamaño de los alveolos. Muy bien. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Están bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe. Ok. Muy bien.
Lilian y Francisca. Voy a hablarles sobre los músculos respiratorios y nos vamos a quedar hasta acá porque se está por cortar nuestra primera entrada, ¿está bien? Después nos conectamos directos y terminamos tempranito si les parece. O si quieren un reposo, o sea, un receso, podemos igual y después continuamos. Ya depende de ustedes eso, chicos. ¿Continuamos directo después de que se corte o...? Yo prefiero continuar directo nomás ya. Bueno, entonces, bueno, ya depende de ustedes. Ver. Ok, Viviana. Muy bien, vamos a continuar directo entonces. Ok, sin problema. Y bueno, y ahora ya se va a cortar luego. Vamos a continuar después, entonces directo ya con músculos respiratorios a partir de músculos